Muy buenas tardes, respetable tutor, licenciado Walter Martín Ulloa Márquez. Mi nombre es Jorge Alberto Cabrera y es un placer para mí poder desarrollar esta presentación acerca del currículum. Ok, como todos sabemos, el currículum es multifacético, es decir, que está estructurado por una gran cantidad de características, especificaciones, elementos. Entonces vamos a comenzar a hablar acerca de la clasificación de los elementos del currículum. Cuando yo me refiero a los elementos, me estoy refiriendo a las partes más importantes que conforman el currículum. Muchos investigadores sacan sus propios elementos, está dividido acá, pero uno de los más significativos o más relevantes es acerca de esta escritora llamada Dam, la cual nos plantea, tenemos 5 y se reconocen a nivel nacional como uno de la clasificación más importante. La importancia de la funcionalidad de los elementos del currículum. El currículum es lo que es gracias a sus diferentes componentes, características, lo que lo hace adaptativo, ya que recordemos que va enfocado a desarrollarse a una cantidad de estudiantes en donde cada uno de ellos tiene habilidades, tiene limitaciones, diferentes culturas, etcétera. Entonces, el primer elemento es elementos orientadores. Este tipo de elementos va enfocado a dirigir, a enfocar el currículum hacia ciertos objetivos específicos. Estos objetivos son lo que yo quiero alcanzar con este currículum para esta nación. Estoy hablando acerca de darle respuestas a las preguntas de cuál es el objetivo del currículum, qué quiero que aprendan, qué es lo que necesito que se desarrolle, qué necesito alcanzar con su ejecución. Entonces, estos elementos orientan ese currículum a ciertos objetivos nacionales, ¿verdad? Ahora, los elementos generadores es interesante porque son elementos externos al currículum, ya que son llamémosle así, el recurso humano que reproduce el currículum. Estoy hablando de los maestros, de los estudiantes, de los padres de familia, posiblemente comités, todas aquellas personas que tienen relación para su ejecución, tanto para recibir el currículum o para compartirlo, ¿verdad? Ahora, los elementos reguladores son estos objetivos, estas limitantes, estos alcances que tiene el objetivo dentro de la aplicación de la educación. Es decir, son estos objetivos, por ejemplo, indicadores de logro, que necesito con este tema, qué es lo que quiero lograr con este tema. Entonces, incluso el sistema de evaluación del currículum me permite a mí regular lo que yo necesito y lo que yo no quiero desarrollar en los estudiantes, sino que lo que yo necesito que el estudiante alcance y desarrolle. Esto nos regula, prácticamente son las limitaciones y los alcances que el currículum tiene en sí dentro de su contenido. Muy bien, el otro sería elementos activadores o metódicos. Estos elementos activadores consiste en la experiencia que el docente o el estudiante puede percibir a su alrededor y luego aplicarlo mediante una actividad o ponerlo a la práctica en la misma clase para un mejor entendimiento o para un mejor aprendizaje. Por eso también llamados metódicos, puesto que usted aplica un método para poder alcanzar el objetivo deseado de ese currículum. Estos activadores no solo mejoran el entendimiento del contenido del currículum, sino que convierte los contenidos más relevantes, ricos, porque son aplicados a la realidad social de los estudiantes. Ahora, yo aquí investigo uno más y tengo aquí la planificación del currículum. Eh, este otro elemento consiste en que, a pesar de que el currículum ya está prescrito, los docentes pueden crear eh,
su propia planificación, ordenar los temas de una manera lógica, ordenada, concisa, para porque ellos conocen a los estudiantes. Entonces, para poderlo desarrollar dentro de su misma eh, cultura, ¿verdad? Dentro de su mismo, dentro del mismo convivio estudiantil. Ahora, me faltaba una acá, los elementos multimedios. Los elementos multimedios prácticamente son todos los materiales didácticos e incluso las herramientas tecnológicas electrónicas que yo pueda utilizar para poder desarrollar la clase. Esos son los elementos multimedios, que a pesar de que son elementos externos al currículum, como me permiten desarrollar de una manera efectiva el currículum, pertenecen a como parte o como elemento del currículum, ¿verdad? Ok, entonces sigamos, nos vamos tardando mucho, el tiempo nos vuela. La importancia de las fuentes del currículum. Cuando yo hablo de las fuentes, me estoy refiriendo dónde fue inspirado el currículum, de dónde yo me he enfocado para poder desarrollarlo. Y tenemos tres: el contexto sociocultural, el alumno y el otro viene siendo quiero ver, contexto sociocultural, el alumno y las áreas del saber. Ok, el contexto sociocultural se refiere a que primero tenemos que enfocarnos qué nos está demandando la sociedad, qué es lo que la sociedad necesita. ¿Qué tipo de profesionales necesito yo convertir, desarrollar mediante el currículum para lograr satisfacer las demandas de esa específica sociedad? Entonces, ese es el contexto sociocultural, incluyendo los comportamientos, las culturas, las religiones, etcétera. Entonces, sumamente importante, prácticamente es una de las principales fuentes que el currículum debe manejar. El otro, a pesar de que se ve un poco insignificante, que es el alumno, no lo es así, porque recordemos que cada estudiante piensa, tiene creencias, actúa de diferente forma, incluso puede ser, llamémosle así, influenciado por la cultura extranjera, pero a la hora de estar recibiendo la clase junto a otros 50 estudiantes, esto hace que el alumno no solo aprende de lo que el maestro está enseñando, sino que puede aprender del otro compañerito, creándose un aprendizaje respetuoso. Esto hace que los valores y la moral puedan desarrollarse al mismo tiempo. Entonces, como fuente, el alumno también se convierte en algo primordial. Y por supuesto, el currículum tiene que estar cargado de información, que son las áreas del saber. Ahora, en las áreas del saber tenemos que tener en cuenta que son fundamentadas de acuerdo a los fundamentos del currículum, es decir, gracias a las ciencias que me permiten a mí saber qué tipo de información y cómo debo de presentársela al estudiante. ¿Ok? Ahora, los fundamentos del currículum, que es lo que estaba hablando ahorita, eh, son la psicología, la sociología y la antropología. Estos tres fundamentos del currículum son esenciales, puesto que la ciencia estudia, la ciencia de la psicología estudia el comportamiento, la forma de pensar del ser humano, ¿verdad? Y la sociología estudia de igual manera al ser humano dentro de una sociedad. La antropología involucra razas, culturas, etnia, es decir, cultura extranjera. Entonces, esto es esencial para saber la información. Y aquí tengo una cita que dice, como señala Cole, las informaciones que proporciona el análisis psicológico son útiles para seleccionar objetivos y contenidos, para establecer secuencias de aprendizaje que favorezcan al máximo la asimilación significativa de los contenidos. Excelente. Cole, 1997, página 35. Aquí podemos evidenciar, esto es una evidencia clara, que la psicología me permite a mí establecer los objetivos, seleccionar mis contenidos y crear una metodología para poder ser aplicada dentro del currículum que se adapta a ese sociocontexto. Entonces, importantísimo, ¿verdad? Igual la sociología, tenemos, dice, según Bouch Perio, la psicología sistematizada o
Sistematiza principios que permiten comprender los aportes del contexto sociocultural y las relaciones que se establecen entre las demandas sociales y el proceso curricular. Bouch, Perio, 1990, página 72. Entonces, prácticamente la sociología busca alcanzar la satisfacción de las demandas de esa sociedad. De acuerdo a esta ciencia, esto me ayuda a yo poder establecer el currículum de una forma más significativa, más real, más aplicable, ¿verdad? A nuestra realidad. Ok, y como les mencionaba, la antropología involucra prácticamente la cultura externa. Es decir, que no solo voy a investigar mi sociedad, sino que también voy a ver el contexto, la cultura externa, voy a hacer una comparación, incluso puedo retomar aquello que de alguna manera es global, como el idioma inglés, que recordemos que es uno de los idiomas más comercializados, etcétera. Entonces, sumamente importante. Luego tenemos los tipos del currículum. Primero con el currículo explícito. Esta clase me encanta porque ahí mi tutor nos estuvo explicando y entonces nos dimos cuenta que el currículum explícito es aquel que el gobierno establece para su nación, ¿verdad? Aquellos que están encargados del sistema educativo de esa nación lo crean, cuyo objetivo es a nivel nacional, lo que significa que puede ser modificado, ¿verdad? Ya en su área específica, si es necesario, pero como base general nacional se le llama currículo explícito o preescrito. Muy bien, sigamos. Detenemos el currículum oculto. El currículum oculto está relacionado bastante a la activación metódica del currículum. ¿Se acuerda que estábamos hablando al inicio? ¿Por qué? Porque el currículum oculto es aplicable cuando yo puedo observar ciertas limitantes en mis estudiantes o ciertas capacidades específicas. Entonces yo digo, bueno, estos chicos son excelentes para aprender escuchando, en este caso inglés, por ejemplo. Entonces, el currículum oculto a mí me permite crear una planificación, ya sea en su momento, en el momento de la clase, vamos a decir, como veo que ustedes son así y así, vamos a crear esta actividad en la cual ustedes van a poner su habilidad de escucha en esta tarea, en esta actividad. Y ya, ese es el currículum oculto. No pertenece al currículum preescrito, no está establecido, pero yo como docente decido crearlo, puesto que mediante mi observación y análisis estoy completamente seguro de que su aplicación será beneficiosa. Entonces se le llama oculto, puesto porque al final queda en mí. Lo sé yo nada más y los estudiantes que quienes lo recibieron. Bien. Luego tenemos el emergente. El currículum emergente, mejor conocido como espontáneo, como un poco improvisado, ¿verdad? Este currículum es como cuando tenemos una emergencia, no se desarrolló como lo planeábamos, pero es que no va a terminar la clase ahí, es necesario que continuemos. Entonces, en su momento inventamos algo ahí, claro, dentro de los estándares morales y educativos, y ahí nos vamos. Entonces, sumamente importante también, requiere mucha habilidad, ¿verdad? Mucha habilidad. Bien. Y luego el tiempo se me está comiendo, por eso voy avanzando, voy volando. La reforma educativa, mi nueva escuela. Bien, uno de los objetivos principales de esta reforma era mejorar el sistema de educación en el país de El Salvador. Es uno de los principales. Y como secundario podría ser incluir en el sistema de educación lo que es la vanguardia de la tecnología. Estoy hablando de la inteligencia artificial, estoy hablando de las aplicaciones, estoy hablando de cualquier tipo de tecnología que me permita a mí trabajar cualquier actividad escolar con los estudiantes, ¿verdad? Entonces, tenemos también aspectos importantes, tales como capacitaciones a los docentes, ¿verdad? Tenemos cambios y actualizaciones como el currículum actualizado, las infraestructuras de la escuela las están mejorando, las estrategias de evaluación, van a capacitar a los docentes y obviamente los recursos digitales. Voy volando porque ya se me acabó el tiempo. Aspectos que van a quedar igual. La estructura básica queda igual, ¿verdad? El área de aprendizaje, la metodología tradicional queda igual. Más que todo se enfoca en la tecnología, en la capacitación y en la infraestructura. Bien,
Eso ha sido todo. Gracias, un placer. Espero haya sido de su provecho. Feliz noche.